Buenas tardes, bienvenidas nuevamente a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos a la maestra Ivette Núñez Cardosa y a la doctora Charlín Curiel Covarrubias. El tema que nos ocupa el día de hoy, pues es un tema que hemos notado de una importancia fuerte en el estado, pero además en el país, y no sabemos hasta qué punto de manera internacional. Tiene que ver con la violencia y con la desaparición muy concreta de jóvenes mujeres que han estado sucediendo de estas desapariciones en nuestro estado en particular. Bien, la maestra Ivette Núñez Cardosa, ella es egresada de la licenciatura en Periodismo con posgrado en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Tiene un diplomado en Divulgación de la Ciencia que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Dirección de Proyectos bajo el estándar de Project Management Institute. Tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Camilo José Cela, ubicada en Madrid, España, y tiene una experiencia periodística en el 1+1, Gaceta UNAM, Radio UAM, La Opinión de Morelos y Press Libre. Bueno, ella nos irá presentando información acerca de lo que ha circulado en los medios periodísticos sobre este tema. Por otra parte, tenemos a la doctora Charlín Curiel Covarrubias. Ella es antropóloga, es profesora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO, tiene una amplia experiencia en investigación con perspectiva de género y feminista muy concretamente, quien nos dará su visión y su información respecto a lo que se está discutiendo en el medio académico sobre este tema y también en cuanto a su participación o cercanía con algunas organizaciones de defensa de este tipo de situaciones. Pues muy bien, bienvenidas Ivette, doctora. Gracias, muchas gracias. Pues la idea es que nos pudieras platicar en principio, Ivette, algunos puntos de información, de referencia sobre este tema de la desaparición de las jóvenes mujeres aquí en el estado. Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con la doctora. Bueno, me gustaría un poco aclarar dos conceptos importantes en los que a veces es donde entra toda la confusión, que es una persona no localizada y una persona desaparecida. Porque, bueno, partimos de ahí que pues existe una diferencia. No localizada es la persona que no sabemos dónde se encuentra, pero no hay una agresión como de por medio. Y pues se considera que son a lo mejor jóvenes que se van a una fiesta y no llegan. Y por otro lado están las personas desaparecidas, en donde ya implica un grado de violencia. Algunas asociaciones han tratado pues de pedir que esto se quite, o sea, que sean unas personas desaparecidas completamente todos, porque como pasó en el caso de Devani, ¿no? A lo mejor que se fue a una fiesta, pero pues ya había sido víctima, ¿no? de una violencia, entonces esto obstaculiza a que se haga una búsqueda con razón de género y pues otras perspectivas, ¿no? Entonces, un poco partiendo de ahí, y justamente pues hablar de estos casos tan sonados y cómo fue que se dio este contexto a partir pues de la desaparición de Devani, de una foto que circuló en redes sociales y que se propagó y que la gente comenzó a darse cuenta pues que había una persona y se hizo una historia alrededor, pero al mismo tiempo, de hecho un día antes, aquí en Oaxaca había desaparecido una chica que todos, bueno, pues que fue también muy sonado, pero porque se encontró ya después su cuerpo, ¿no? Que es esta Alondra, que es de la costa, ella es de descendencia afromexicana, y ella desapareció, pero no se puso una denuncia en cuanto ella desapareció. Entonces encuentran su cuerpo, es notificado a la fiscalía. Cuando la fiscalía llega, pues encuentran que la chica estaba pues baleada, que había sido asesinada el mismo día que desapareció, que había sido violada, y bueno, entonces estos casos comienzan a sonar. Y se arma todo un contexto pues de preocupación por las jóvenes que desaparecen, y a los pocos días viene la desaparición de otra joven que bueno, después se encontró que estaba bien, que circuló mucho noticias de que había sido una huida como pues de alguna forma consensuada,
Y bueno, entonces tenemos como dos perspectivas, ¿no? Una de jóvenes que desaparecen, que son víctimas de violencia, y por otro lado, a lo mejor jóvenes que son con persuasión, pero no, a lo mejor sin violencia, pero al final pues terminan ensuciando a lo mejor el contexto, ¿no? Y los casos y desestimando y pues la misma Fiscalía a veces no hace caso justamente por esta situación, ¿no? Entonces es un poco el contexto de cómo se empezó a dar esta desaparición. En abril las cifras pues se intensificaron, entonces no sé si quieren que comentemos un poco pues de estos casos y pues un poco decirles que los casos sí se incrementaron justamente en abril se incrementaron y fue que incluso una asociación pues comentó que el proceso por el cual se hacía la búsqueda no era el correcto. O sea, que no había como un plan bien para buscar a las personas, a pesar de que hay alerta rosa, a pesar de que supuestamente hay un trabajo entre asociaciones, ¿no? Ya, bien, gracias Ivette. Bueno, no sé cuál es la perspectiva de un especialista, en este caso tu visión, Charlene, sobre este tema. A mí me parece súper grave, ¿no? ¿Y qué nos dice para la sociedad una situación como esta? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que, en efecto, una cosa son casos que se mediatizan, como recientemente el caso de Devani, o incluso aquí digamos en el nivel de lo local, el caso de esta chica que terminó siendo encontrada y que al parecer estaba con su pareja, y una serie de cosas que circularon en redes sociales, que de repente levantan una discusión pública, pero que no debemos de olvidar que esta discusión tenemos muchos años con ella. Es decir, desde los años 90, nosotras sabemos que en México, específicamente en Ciudad Juárez, pues empezó un fenómeno de desaparición de mujeres, ¿no? Entonces, la actitud que en estos últimos 30 años ha tenido pues la Fiscalía, o ha tenido, digamos, las fiscalías estatales o las policías locales, pues es muy similar, ¿no? Es decir, intentar deslegitimarlo, intentar minimizar la problemática. Una madre, un padre, una hermana ponen una denuncia de una hija, hermana desaparecida, y la reacción es, pues seguramente se fue con el novio, seguramente se peleó con ustedes, y seguramente algo está pasando en su casa, y seguramente pues anda haciendo alguna travesura, va a regresar, ¿no? Es decir, inmediatamente es eso, ¿no? Minimizar. Pero esta actitud, insisto, pues no es nueva. Esta es una actitud de desdén que las autoridades han mostrado desde los años 90, primero pues en el caso de Juárez, después en el estado de Chihuahua, y pues ya ahora es una actitud pues completamente estandarizada, digamos, en todos los ministerios públicos y fiscalías, ¿no? Cuando ahora, pues con mayor razón, ante las cifras, ante el contexto de violencia extrema que vivimos, ante los números que tenemos en este país de 11 mujeres asesinadas al día, pues evidentemente las mujeres, las madres, los padres, las hermanas, hermanos, pues se ponen en alerta cuando una hija, una hermana no responde el teléfono en un lapso de tiempo que uno consideraría razonable, ¿no? Entonces lo que tenemos pues es en efecto pues un panorama ahorita pues muy complejo, en donde hay por un lado una falta de política pública de atención de parte de las autoridades para prevenir la desaparición, pero por el otro también tenemos un contexto en donde la desaparición de mujeres en este país se explica en virtud también de la coincidencia de cierto tipo de características, ¿no? Y estamos hablando evidentemente no nada más de impunidad de parte de las fiscalías y de las autoridades correspondientes, sino también de presencia del crimen organizado, ¿sí? Entonces es evidente que lo que estamos viendo en Oaxaca, como digamos, cuando contamos mujeres desaparecidas, este número lo que nos está diciendo es que se está densificando, ¿no?, la relación del crimen organizado en el Estado. Evidentemente, por ejemplo, tenemos mucha claridad que la desaparición está siendo muy recurrente, en valles, pero también en la cuenca del Papaloapan, pero también en la costa, pero también en el Istmo, y eso, si uno lo empalma con un mapa de presencia de crimen organizado, coincide perfectamente, ¿no? Y así ha sucedido en todas partes, así sucede en Chihuahua, y así sucede en el Estado de México, y así sucede, es decir, las mujeres desde los años 90 se han convertido en parte de las mercancías que se trafican en los circuitos de la economía paralegal, ¿no? Entonces yo creo que eso no es algo que hay que perder de vista, ¿no? Que estas desapariciones sí están respondiendo en muchas ocasiones pues a una sofisticación, ¿no?, de los métodos y de las estrategias pues que el crimen organizado está implementando pues para acumular capital. Entonces ya no estamos hablando solo de trasiego de drogas, sino también de pues tráfico de personas. Pues bien, y Ivette, bueno, con este panorama la verdad es que sí me
me parece todavía preocupante, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos periodísticos sobre esto, Ivette? Pues mira, tenemos cifras alarmantes abarcando en cuanto a, bueno, hay asociaciones, consorcios que se encargan de registrar esto, porque los datos de la Fiscalía lamentablemente pues a veces no siempre están disponibles y bueno, en el caso de personas desaparecidas, pues justo Consorcio Oaxaca, que es una asociación conocida, están registrando por sexenio, en cuanto a este sexenio, digamos, del actual gobernador, ellos tienen, han reportado 1,712 desapariciones desde el 1 de diciembre de 2016 al 1 de mayo de este año. 581 casos han sido en el Distrito Centro de Oaxaca, que representa el 34.2 de todos los casos. En este sexto año de gobierno, que ya terminaría pues el 1 de diciembre, se han registrado 215 desapariciones, equivalentes pues al 44% del año anterior. Entonces lo que se estima es que si sigue esta tendencia, este año podría ser pues el que tenga más casos en el actual gobierno. Entonces, pues eso preocupa. Hay 320 denuncias. Oaxaca de Juárez registra pues la tasa más alta de desapariciones. Y pues esto realmente es preocupante. Ellos tienen también un total como por distrito, ¿no? De cada estado. Pero bueno, con estas cifras pues nos damos cuenta que sí se ha incrementado el problema. Y algo que yo estuve haciendo en la búsqueda también fueron las fichas de alerta que emiten. La verdad es que son tantas a veces que te pasan desapercibidas. Terminas pues de desestimar los casos, de no prestarles atención, de que ves que aparecen, desaparecen. De hecho, en abril aparecieron cuatro, entonces de repente pues todas se fueron con el novio, o todas, ¿no? Se comienza a generalizar y comienza a dejar de haber esta preocupación por parte de la gente, por parte incluso de los medios. ¿Y qué pasa con los casos que son sonados, que son escuchados? Es cuando hay una historia, cuando hay morbo. Lo vimos con el caso de Devani, lo vimos cuando con la chica que, bueno, que por cuestiones de la familia que era conocida, pues se volvió un punto en el que varios medios abordaron, se le dio nombre y apellido. En la mayoría de los casos no se dan a veces nada más desaparecida, tantos años, no hay una historia. Entonces, pues la misma gente no sabe, no tiene conciencia. A lo mejor si todos también como medios hiciéramos esta difusión de casos, como pasó con Devani, habría de alguna forma esa presión también social. Entonces, bueno, así están las cifras. Y en este mes, pues bueno, yo encontré ahorita casos de personas, chicas que todavía están desaparecidas. En su mayoría se encuentran de 2 a 3 días. O sea, desaparecen y aparecen como a los 2 o 3 días, las adolescentes. Me enfoqué mucho más en las mujeres adolescentes menores de edad, ¿no? Entonces terminan apareciendo. Ahorita hay 4 que desaparecieron en este mes y que no han aparecido. Entonces hay unas que sí tardan mucho. El problema es que cuando aparecen pues no se da como una versión pública, se tienen que cuidar sus datos. Entonces a nosotros como medios nos llegan, si acaso, comunicados de que con siglas iniciales que se detuvo. Entonces pues ya se tiene que hacer la labor de investigación, de ver quién era, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado con eso, porque pues no podemos revictimizar un caso. Entonces obviamente hay medios pues que a lo mejor más amarillistas, que lo abarcan desde otra perspectiva, pero bueno, en general los medios serios pues tienen que respetar pues estos datos, ¿no? Y también es otro problema, pues que no tenemos una información concentrada, que yo diga, a ver, me voy a meter. Yo me metí a la alerta rosa, y pues realmente tampoco hay como muchos casos, no hay como una base de datos sólida en la que uno pueda encontrar. Y también lo que pasa es que pues muchos no denuncian. Hay personas que, o sea, ¿no? Que esos registros pues no quedan, ¿no? Claro. Pues bueno, aquí lo que estamos también observando por la información que nos presentas, como que expones como medio periodístico, y de acuerdo a lo que nos dice la doctora Charlín, me parece que por un lado el Estado, desde sus instituciones judiciales, en este caso las Fiscalías de Estado y las Fiscalías Federal, pues no pareciera, ¿no?, que está dando una respuesta demasiado o inmediata o asertiva de acuerdo a lo que denuncian los familiares o las propias víctimas. Por tanto, yo pensaría, en este caso como especialista, ¿cuál sería
no estoy diciendo que no deban cumplir, ¿no?, las instituciones estatales, pero si lo que decía, si son 3 décadas que no se ha cumplido desde el Estado, ¿qué es lo que se tendría que hacer mínimamente como sociedad para pensar en este tema como un tema social que nos involucra a todos y a todas, ¿no? ¿Cuál sería tu perspectiva en ese sentido? Pues primero que nada, no individualizar el fenómeno o no particularizar el fenómeno de las mujeres desaparecidas como si fueras un fenómeno aparte al gran problema que tenemos de desaparición en el país. O sea, no es nada más, aquí no es nada más están desapareciendo mujeres, en este país están desapareciendo personas todos los días. Ahorita, acorde con el Secretariado de Seguridad Pública, me parece que estamos hablando de entre 23 y 25 personas que desaparecen por día en este país. Entonces, eso, ahí incluimos a estas mujeres que están desapareciendo. Un fenómeno también importante que no hay que dejar de considerar es que antes hablábamos de una desaparición que tenía por causas, pues, la disidencia política, el activismo, ¿no?, la defensa del territorio, la participación en algunas organizaciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Guerra Sucia, ¿no?, de los años 70, 80, y ahora estamos hablando de desaparición, pues, de una persona que va caminando por la calle y de repente desaparece y ya no está. O sea, es decir, alguien, en algún momento parece que la tierra se abre y esa persona desaparece, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea incluso ahora menores de edad, ¿no? Ahora tenemos el fenómeno, pues, de la desaparición de menores de edad, y obviamente tampoco olvidar, pues, el calvario que también es para los migrantes y las migrantes, ¿no?, que también hay mucha desaparición que no también está subregistrada, ¿no?, porque, pues, ¿quién va a reportar a un migrante o una migrante de Honduras, de Nicaragua, de Haití, ¿no?, de El Salvador? Entonces, tenemos, digamos, yo creo que sí es importante que el fenómeno tiene su particularidad, porque estamos hablando de mujeres y esto requiere una perspectiva de género y entenderlo desde los parámetros, ¿no?, que nos da la perspectiva de género para entender la desaparición de mujeres, y luego también la manera en la que estas mujeres son encontradas, que generalmente las encontramos casi siempre asesinadas, ¿no? Como dice Ivette, pues las localizadas, pues no tardan menos de una semana, ¿no?, en volver a sus casas. Entonces yo creo que acá, primero que nada, yo creo que lo preocupante acá es que yo percibo muy poca sensibilidad y empatía con respecto al fenómeno de la desaparición en general, ¿no? Es decir, no parece ser algo que nos tenga indignados. La semana pasada el conteo que lleva la Comisión Nacional de Víctimas, sí, creo, donde está Carla Quintana, superó los 100,000, o sea, superó el número 100,000 de desapariciones en este país, y pues no fue tema de conversación pública, ¿no? El presidente de la República no se manifestó bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que sí es preocupante que no, como sociedad no estemos, pues, dándole el peso que se requiere a una problemática como esta, en el que está haciendo, que afecta, insisto, ¿no?, pues ahora sí que a un rango muy amplio de personas, ¿no?, sobre todo jóvenes, ahora mujeres, ahora infancias también, y también pensar que ahorita mencionaba Ivette el caso de Devani, que fue un caso muy mediatizado, o el caso que pasó acá con la chica esta que afortunadamente apareció con vida y bien, pero es lo que llamamos de repente el síndrome de la mujer blanca desaparecida, que nos hace no ver a las mujeres no blancas que desaparecen, ¿no? Es decir, a las mujeres como Alondra en la costa, a las mujeres indígenas, o mujeres que desaparecen en comunidades en donde no haya dónde ir a poner una denuncia, porque no hay un ministerio público ahí, ¿no? Entonces tenemos también toda esta problemática, ¿no?, de mujeres, digamos, que son racializadas y que consideramos menos, ¿no?, que, pues, mujeres que logran, digamos, sus casos logran ser más mediatizados y pues en ese caso ser más considerados y ejercer más presión, como es el caso de Devani, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como sociedad? Pues, híjole, son muchos los frentes, ¿no? Para empezar, dejar de normalizar que estas cosas pasen, ¿no? Es decir, dejar de banalizar que la desaparición sea algo que le puede pasar a una en cualquier momento, ¿no?, a una en su familia, perder un hermano, un hijo, un primo, no sé. Pero el otro lado también, pues yo creo que también entender cuáles son las motivaciones que promueven y empujan, pues, que suceda la desaparición, ya no como un recurso del Estado para callar la disidencia, sino como un mercado de trabajo, ¿no? Es decir, como un mercado laboral. Hay personas que se benefician
con la desaparición, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar quiénes son esos, digamos, cuál es esa cadena, ¿no? Que está formada por instituciones, por crimen organizado y por diferentes eslabones, digamos, pues que están acumulando capital a través de la venta de personas, ¿no? Y la venta de los cuerpos de las mujeres. Entonces yo creo que sí es muy importante considerar que la problemática es mucho más profunda y más quizás compleja de lo que a veces podemos percibir, y que deberíamos, pues sí, como sociedad, pues quizás exigir, ¿no? Pues más cumplimiento, ¿no? De los protocolos, no minimizar no esperar, antes esperaban 72 horas, ¿no? Para empezar una búsqueda. Por ejemplo, las fiscalías que insisten en que ellos hacen investigaciones pero no hacen búsquedas, ¿no? De personas desaparecidas, ¿no? Entonces este tipo de cosas pues genera toda una serie de condiciones que hacen que la desaparición sea un acto muy fácil de cometer. Es decir, cualquier persona que quiera desaparecer a otra, pues le puede parecer un acto muy sencillo de realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones dadas para que eso suceda, ¿no? Entonces yo creo que, en efecto, yo veo a una encargada del tema, que es Carla Quintana, muy preocupada. Yo percibo honestidad en su actuar y en sus palabras, pero también muy rebasada, con muy pocos recursos, ¿no? Con muy pocos recursos. No dudo que Alejandro Encinas también tenga muy buenas intenciones, pero están trabajando con muy pocos recursos, hay muy poca asignación ahí de financiamiento y de presupuesto, y así están las fiscalías igual, ¿no? Es decir, entonces esto no es nada más una cosa del nivel federal, es una cosa que también tienen que atender las fiscalías de los estados, y pues el problema es que acá, sinceramente, yo no percibo que nadie se esté tomando en serio esta problemática. Sí, qué bueno, yo creo que colocas muchos puntos importantes que para quienes no conocemos pues esta información, tanto de datos que nos presenta Ivette como esta mirada que tú tienes, pues sí nos descoloca más bien, ¿no? De pensar en una información, primero, que no tenemos suficiente información, segundo, que lo que sí queda claro, porque se ha repetido en varios estados, es que las fiscalías estatales no están dando respuesta y no parece que haya una exigencia a estas fiscalías del estado, ¿no? La federal, como bien dices, yo también coincido en que Alejandro Encinas no dudaría yo que esté haciendo algo, pero con pocos recursos y rebasado, porque es la Fiscalía Federal, se supone que por eso desconcentraron en las fiscalías estatales. Por otra parte, este punto que colocas acerca del crimen organizado, yo creo que es muy importante, porque en algunos momentos me dio la impresión de que en algunos estados que se volvieron esa fue su estrategia económica más importante de la sociedad, hablo de Sinaloa en particular, quizá y en algunos otros estados, Michoacán, que pudiera ser, bueno, es que no hay otra estrategia económica para la población y entonces todos se involucran en esto. Sí, el problema es que esa situación nos ha llevado a estas situaciones. El pensar que estas formas económicas de sobrevivencia pueden sostener a una sociedad no es tan cierta, ¿no? Y hoy estamos enfrentando este tipo de sociedad porque hasta cierto punto me parece que se normaliza, sobre todo, no sé qué tanto aquí, pero en el norte del país se llegó a normalizar esa estrategia como una posibilidad natural dentro de la sociedad. Y no pensamos y no llegaron a pensar en lo que podría llegar a suceder en este país. Entonces, me parece que esa es una de las estrategias que colocas ahí bien importantes. Yo sigo pensando que de aquí a que responda el Estado, de aquí a que las instituciones se regularicen, pues como sociedad no tendríamos que estar tan cómodos esperando a que alguien solucione, sino también involucrarnos de alguna manera, ¿no? El cómo, pues están todavía pensándose, pero creo que coincido también contigo que no podríamos dejar de sensibilizarnos como si no pasa nada, como si la tierra se abriera y ya, se desaparece alguien, ¿no? Entonces, gracias por esa visión que tú nos colocas y que nos hace pensar en varias cosas. En ese sentido, también, Ivette, ¿qué nos dices? Tú colocabas algo como medios, ¿no? Que tienen poca información, que algunos lo utilizan para tener pues mayores ventas a través del amarillismo, pero sin embargo tampoco pueden colocarlo como medios porque no tienen acceso a la información suficiente para poder hacerla visible. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva en términos de medios periodísticos para este tema? Pues bueno, información se tiene de manera oficial con los datos más generales, ¿no? De manera extraoficial, pues es la que cada medio sea capaz de conseguir.
Y pues yo creo que como medio, pues lo que necesitamos sería tener mayor acceso a información, mayor incluso también interés nosotros como medios para abarcar estos temas y con mucha sensibilidad, para no caer tampoco en obstaculizar investigaciones, ¿no? Para ayudar en lugar de afectar. Y bueno, también promover mucha información que está saliendo en cuanto a formas de prevención. Creo que la información es muy importante que como medio también la difundamos. Han circulado pues números, redes de cómo llegan a los jóvenes. Entonces eso también como medios tenemos que darlo a conocer, ¿no? Entonces es pues yo creo que algo muy importante que podemos hacer como medios, y pues yo pediría nada más pues mayor acceso, ¿no? A cuando uno acude, porque la verdad es que si no están abiertos a veces para las víctimas, pues para los medios es más difícil, ¿no? Claro, sí. Y en esta parte, ahora como académica, como coordinadora también de docencia académica del Instituto de Investigaciones Sociológicas, con esa mirada, ¿cuál sería tu perspectiva como sector educativo, digamos, de educación superior, para poder de alguna manera, si no contribuir, al menos sensibilizar en este tema? Sí, yo creo que la universidad en general como institución, o sea, la UAPJO, entre todas las universidades que hay en este país, tienen una gran responsabilidad en apropiarse de los fenómenos sociales y sobre todo de los fenómenos que nos representan un problema, ¿no? De crisis de derechos humanos, como es el problema de la desaparición. Nos tendríamos que apropiar, ¿no? Y como universidad ser un actor social más acompañando a las familias, ¿no? En su búsqueda de justicia, en su búsqueda de verdad, y también de introducir la temática a las universidades, ¿no? A través de planteamientos muy concretos con diferentes tipos de eventos, ¿no? Proyección de documentales, pero también de generación de materiales didácticos que nos ayuden a entender por qué la desaparición es una violación de derechos humanos y por qué es algo que no podemos normalizar y banalizar en nuestra sociedad, no es algo que nos puede estar pasando, ¿no? Y seguir con nuestra vida como si nada. Entonces yo creo que tenemos los recursos pedagógicos, los espacios pertinentes, tenemos a los jóvenes y a las jóvenes ahí, entonces yo creo que tenemos muchos recursos para poder realmente hacer una diferencia con respecto por lo menos a la sensibilización y a la concientización pues de que este es un fenómeno y esta es una problemática que afecta a toda la sociedad y que una sociedad no puede estar ni libre de violencia, ni ser una sociedad más justa o igualitaria si tenemos un problema de más de 100,000 personas desaparecidas. Claro, pues muchas gracias, el tiempo siempre se agota a pesar de la importancia de la matemática. Esto es lo que estamos viendo en Ciencia y Realidad. De mi parte yo los invitaría y las invitaría a sensibilizarse con este tema, a no ser apáticos de una problemática social de esta naturaleza, y pues acercarse quizá a las organizaciones, a las universidades, a los medios para poderse informar más del tema y solidarizarse indudablemente con este tipo de problemática. Si quisieran agregar un mensaje final para cerrar el programa, Ivette. No, pues que los medios quedamos abiertos a las personas que quieran acercarse con nosotros y comunicar sus problemáticas, y si los podemos ayudar a conocer y a presionar, pues estamos para eso. Charlene. Sí, nada más mencionar pues que existen 2 organizaciones aquí en la ciudad de Oaxaca que están justamente trabajando, son colectivos de familias que están buscando a personas desaparecidas. Están Sabuesos Guerrero, Oaxaca, y está también la organización que es Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, y ellos tienen redes sociales en donde están pues permanentemente actualizando la situación de desaparición aquí en valles, sobre todo en la ciudad y en municipios conurbados y en valles centrales. Correcto. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, María, y por compartir esta información. Pues nos seguimos viendo y esperamos que les haya importado y que les haya interesado esta temática. Que pasen buena tarde. Muchas gracias.